Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rogelio Bautista y vamos a estar hablando de temas de manufactura en este nuevo formato que estamos trabajando, donde vamos a hablar frente a frente sobre el mundo del Kaizen. Las humanidades, las ciencias sociales y la ciencia básica dentro de esta jornada de la mejora continua, porque Kaizen es una ciencia aplicada. ¿Ok? Entonces, mi nombre es Rogelio, soy químico y he trabajado y tenido la fortuna de trabajar en varias compañías, tanto como contrato como ahora como consultor. Y he vivido varias transformaciones dentro de estos procesos que me han ayudado a entender mucho la forma en cómo los sistemas se comportan, cómo los sistemas se viven y cómo la gente poco a poco los adopta y adapta. Entonces, a través de todo este esquema, que yo veo en tres grandes vértices que son máquinas, tecnología y personas, forman en conjunto lo que es una transformación. Y precisamente en este inicio de año vamos a hablar de un experimento bien interesante, que quizás ustedes hayan escuchado de él, quizás no, pero vamos a desmenuzarlo en esta ocasión. Entonces, este experimento se llamó Universo 25. Entonces, fue uno de los experimentos más inquietantes y reveladores del siglo XX. ¿Ok? Imaginen esto, un entorno de manufactura donde no hay falta de presupuesto, tenemos flujo, hay de todo en la operación para poder transformar. Básicamente no hay errores, estamos hablando de un justo a tiempo, en donde pues trabajamos en el cero defectos, eso sería la utopía. Y esa era la meta final de cualquier sistema de gestión y una forma altamente rentable dentro de un negocio. Entonces, es esto lo que el doctor John Colham recreó o intentó recrear en su laboratorio entre los años 60 y 70. Les voy a hablar un poquito de cuál era el objetivo de este estudio, y era someter a un examen experimental una pregunta fundamental: ¿cómo afecta el comportamiento social al crecimiento de la población? ¿Y qué sucede cuando la densidad social se vuelve un factor limitante? Bien interesante. Para ello, este investigador construyó un recinto, un paraíso, un oasis, diseñado para ser una utopía para ratones. Eliminó la depredación, controló el clima y garantizó una sobreabundancia de alimento y agua. Básicamente, pues imagínense estos ratoncitos viviendo en este entorno donde nada los perturbaba, donde solamente tenían que levantar la cabecita para comer o para beber agua, todo lo tenían controlado. Básicamente así lo ideó el doctor. Sin embargo, lo que Holcomb descubrió no fue una sociedad próspera y estable, sino un fenómeno de degradación sistémica que él llamó la muerte al cuadrado. Hoy vamos a ver cómo este paraíso se convirtió en un sumidero conductual y, lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre la forma en que gestionamos la calidad y la mejora continua
en nuestras organizaciones. Entonces, vamos a empezar describiendo este experimento, que son básicamente las fases. Vamos a iniciar con que este experimento se divide en 4 fases críticas que todo gestor de procesos debería de conocer. La fase B fue el crecimiento explosivo. Tras introducir a los polinizadores, la población experimentó un éxito sin precedentes. El número de individuos se duplicaba cada 55 días. En esa etapa el sistema social era saludable y los recursos que se explotaban al máximo. Es equivalente a una empresa que escaló rápido y donde todo parece ir sobre ruedas. Hoy escuchamos muchas las startups que básicamente han crecido bastante, e incluso hoy se habla de cambiar nuestro paradigma por la analítica de datos, la ciencia de datos, donde nos dicen que vamos a encontrar el paraíso. No sé si han escuchado estos anuncios de que vuelve a empezar, pero bueno, cada quien tiene su idea de lo que es volver a empezar. Después de 4 o 5 años de una licenciatura en ingeniería, volver a empezar, pues básicamente para hacer análisis, ¿no? Que a veces quizás ni siquiera entendemos. Entonces, el sumidero conductual empieza de esta forma. Aquí aparece el primer síntoma del fallo sistémico. Calhoun observó que a pesar de haber múltiples estaciones de comida, los ratones se amontonaban patológicamente en una sola. O sea, había varias estaciones y algunas quedaban vacías y algunas estaban con mucha población concentrada. Entonces la alimentación dejó de ser un proceso biológico eficiente para convertirse en una actividad social forzada. La juntitis, el exceso de interacción innecesaria, empezó a degradar el comportamiento. Se les hace similar, se les hace parecido. Y viene la fase C, que es el estancamiento y la desviación. A medida que el espacio social se llenaba, surgieron patologías muy graves. Por ejemplo, falla en la línea de producción biológica. Las hembras perdieron la capacidad maternal, dejaban de construir nidos, transportaban a sus crías a lugares peligrosos o simplemente las abandonaban. Hubo otra patología a la que él les llamó los hermosos, y es que surgió una generación de machos que Calhoun describió como individuos que nunca pelearon por territorio ni buscaron pareja. Su única actividad era comer, beber, dormir y acicalarse. Eran físicamente perfectos, sin cicatrices, pero socialmente autísticos. Entonces viene la fase de la muerte del espíritu. Finalmente, el sistema dejó de reproducirse. Así, se acabó. Aunque seguía habiendo comida y espacio, la capacidad de ejecutar conductas complejas había desaparecido. Calhoun llamó a esto la primera muerte. La muerte del espíritu o de la capacidad de rol. La población se extinguió totalmente poco tiempo después. Acá viene lo interesante. ¿Cómo podemos homologar, asociar, pensar, visualizar esto como el espejo industrial, como parte de la calidad de la continua? Porque esto es vital para nosotros en este tiempo de transformación tan acelerada que tenemos. Entonces, aunque tenemos las plantas de manufactura y oficinas son esencialmente universos diseñados.
tenemos una célula en L, tenemos una célula en C, tenemos una célula lineal, tenemos el open space, las organizaciones, ya sea de producción o en administración, pues están diseñadas. Entonces, hay que estar bien alertas por el peligro de los hermosos que se pueden generar dentro de la organización. En los sistemas de calidad a menudo se busca la estandarización absoluta. El riesgo es crear entornos tan carentes de desafíos que generamos empleos hermosos. Cuando yo llegué a mi primer trabajo me entregaron un paquete de carpetas grandes que me decían qué tenía que hacer. Creo que yo tenía que leerlas para entender qué hacer. Y lo que hizo Rogelio fue, como los caballitos, empezar a obedecer. Y básicamente en algún momento yo fui un hermoso. Cumplimos con nuestros horarios y pues teníamos KPIs impecables. Entonces eso es lo que se genera. Pero pues básicamente imagínense estar en un entorno donde el procedimiento te dice qué, quién, cómo y si hay una desviación, qué es lo que tienes que hacer. Pues al final te limitan la capacidad de hacer mejoras. O sea, porque tampoco es que se estén revisando los procedimientos y se estén actualizando en una realidad. Y básicamente nos limita mucho a resolver problemas complejos, y mucho más cuando estás en un laboratorio. Había veces que yo en el laboratorio tenía que procesar hasta 100 muestras por o procesaba, o liberaba, o me colgaba porque generaba tiempo muerto. Entonces, cuando el espíritu es tan perfecto que el individuo no tiene un significativo de contribución, yo analizaba mis muestrecitas, les ponía su sellito, pero no tenía tiempo de procesar por qué mi trabajo era importante. Y como decían algunos compañeros, escupía resultados. Entonces el espíritu de la mejora muere porque lo único que yo quería era terminar el turno para irme a mi casa. Estaba yo harto. Entonces otro riesgo es la fragmentación de la comunicación. Holcomb notó que la tasa de contacto social obligaba a los individuos a fragmentar sus conductas para evitar la sobrecarga. Entonces imagínense, varias personas conviviendo, pues básicamente se engentan, ¿no? En una planta donde hay demasiada interferencia o donde los canales de comunicación están saturados, ves comunicación visual por aquí, ves por allá, ves lo de seguridad aquí, o sea, apenas estás volteando a otro lado de la planta y ves seguridad, ves inocuidad, ves incoheces, o sea, tenemos una comunicación visual tan fuerte que no nos damos cuenta. Entonces la calidad de la instrucción básicamente se pierde. Equivale a la madre que abandona a sus crías. El mentor ya no tiene tiempo de enseñar al nuevo empleado porque el ruido social del sistema lo sobrepasa. O sea, ya se saturó. La carga cognitiva es tan alta que pues al final, a veces cuando yo llegaba a mi segundo trabajo, pues no te enseñaban y te decían, pues ahí hazle como puedas, aprende como puedas. Pues básicamente la gente estaba saturada en cosas. Y es lo que pasaba. Y no va a pasar y no va a dejar de pasar. El tercer riesgo es el espacio conceptual, contra el espacio físico. Aquí la clave es la clave de nuestra supervivencia. Holcomb menciona que el ser humano puede evitar el colapso mediante el espacio conceptual. A diferencia de los ratones, nosotros podemos usar ideas, tecnología y normas sociales para gestionar la densidad y la complejidad. El Kaizen no es solo mover máquinas, es crear el espacio conceptual necesario
para que cada individuo tenga un rol relevante sin importar cuán grande sea la organización. Regularmente y desafortunadamente el Kaizen lo ven como solamente solución de problemas. Vamos a hacer un evento Kaizen para mejorar el rendimiento. Y básicamente lo que hacemos es corregir. Muy poco Kaizen se hace actualmente porque la mayor parte del Kaizen realmente es acciones correctivas. No me dejarán mentir. Vamos a hacer un evento para descubrir que hay vicios dentro de la organización, dentro del sistema de calidad, dentro del sistema de seguridad, como parte de la gestión de mantenimiento. O sea, hay vicios bien importantes que no necesariamente son mejoras, o se hace poca mejora. Entonces tenemos que fomentar que haya esos espacios conceptuales para que cada individuo tenga un rol relevante. No sé si ustedes conozcan la filosofía Wundt, y después estaremos hablando de ella. Entonces cada uno tiene que tener un rol relevante, que sepa que su trabajo es importante, independientemente de que la persona tenga diferente actividad dentro de la organización. Entonces, ¿cuáles son los retos, lecciones para el futuro? Y este estudio nos deja 3 lecciones fundamentales. La abundancia no es eficiencia. Tener todos los recursos no garantiza el éxito si el tejido social de la empresa está roto. Un sistema de gestión que no fomenta la interacción de calidad termina por canibalizarse a sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos visto tantos sistemas implementados? Aquí los recursos podemos llamarlos, no, tengo ya ISO 9000, 14000, 45000, 55000, y tengo yo tantos programas, y eso no nos garantiza el éxito. Al final lo que hace es saturar, lo que hace es reducir el espacio conceptual, lo que hace a veces es generar recursos. Eso no fomenta y llega a canibalizar recursos. Y esto es algo que pasa muy a menudo. A veces, en pro de la excelencia operacional, se genera el desperdicio operacional y muy fuerte. Otra lección que nos deja esta investigación es: el rol es más importante que el recurso. El colapso ocurrió porque los jóvenes no encontraron roles sociales que ocupar. Y en nuestras empresas debemos asegurar que cada colaborador sienta su aportación al sistema, al resultado. Por ejemplo, me pasaba mucho cuando hacemos auditorías para revisar avances de paso, hablando de TPM, que les preguntaba, a ver, Rogelio, dime cómo tú estás contribuyendo al resultado. Te decían, haciendo ideas brillantes, eso no es contribución, eso es una actividad. Pídeles que hagan ideas brillantes, ¿y para qué? Que somos 1000 empleados y vamos a tener que hacer 1000 ideas, pues no es lógico. Que todos tenemos que ser líderes de causa raíz, pues no. Entonces, es vital generar un propósito de cada iniciativa. O sea, una capacitación de ACR, o sea, el ACR no es una capacitación, es un programa de formación de habilidades. Ideas brillantes no es un programita para poner un buzón de sugerencias. Es un programa que nos debe de ayudar a mejorar la habilidad creativa. Entonces, sin propósito caemos en la apatía de los alumnos. ¿Cómo lo traducimos en nuestras plantas? Ver lecciones de un punto vagas. Me pasaba muy seguido revisar las stop
y ver que la gente hacía las cosas por hacer, se habían vuelto hermosos, que tienes que hacer ideas brillantes tan vagas, que no era culpa de ellos, era obligación de la gestión que los ponía a hacer estas cosas. Vamos a hacer causa raíz. Y veíamos cada, veía yo cada ejercicio de causa raíz, que lo único que te dejaba es que la gente lo está haciendo a la fuerza. Entonces, en esos entornos donde se promueve más el resultado o el síndrome de Holt, caemos en este riesgo de tener hermosos, y los hay bastantes, y al final se vuelve en el síndrome de Blancanieves, de la Cenicienta, y al final el sistema pareciera que es una carroza y al final se termina siendo una calabaza. Y vamos con el tercer riesgo. La primera muerte es el mayor riesgo de cualquier sistema. Antes de que una empresa quiebre financieramente, muere su capacidad de innovar y cuidar sus estándares. Hablamos mucho de innovación, pero no generamos espacios para lograrlo. Hablamos de cuidar estándares y básicamente hacemos cosas diferentes, pero siempre de la misma manera. O sea, innovar a veces lo hemos entendido mal, porque cuando realmente se quiere romper el paradigma, no te dejan. No, es que esto es muy riesgoso. No, o sea, quieren mejorar. La mejora y la innovación de por sí tienen implícito un riesgo. Entonces, a veces el tema de la innovación llega a ser político. Pero si permitimos que el estrés o el desinterés destruyan los comportamientos complejos de resolución de problemas, el fin es inevitable. ¿Cuántos sistemas levantamos para la auditoría y cuántos se caen después de la auditoría? He visto, alguna vez estuve en una planta que supuestamente estaba con 6 Sigma y tenían una nave para reprocesar. Cuando se les comentó, vamos a trabajar para eliminar tu nave de reprocesamiento, dijeron que así estaban bien. Entonces, otro claro reflejo de que ellos ya estaban en la primera muerte. Entonces, el reto que tenemos todos nosotros como profesionales de la mejora continua y de la calidad, particularmente hablando en este espacio, es utilizar nuestra inteligencia colectiva y herramientas tecnológicos, no para que la cosa se vea bonita, sino para expandir nuestro espacio conceptual. No debemos dejar que nuestras organizaciones se conviertan en sumideros conductuales. O sea, una organización pues es la parte macro, pero se parte en varios sistemas. Si habláramos del cuerpo, está en varias partes, y cada parte de ese sistema pues tiene una organización. Y hablando de las células de producción, son una organización viva. Entonces tenemos que mantener la atención creativa, tenemos que generarles espacios para crear, no espacios para obligarlos a dar ideas brillantes. Eso no funciona. Para hacer lecciones de un punto, porque te lo digo yo. Y otro ejemplo de los hermosos es que también llegué a ver las loops se rezaban, básicamente, y te firmaban. Y eso era transferencia de conocimiento. Era todo menos transferencia de conocimiento. Entonces estaban en una etapa avanzada y llegaron a la primera muerte. Y esa primera muerte puede estar muchos años. Entonces tenemos que fomentar roles claros. Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. O sea, ¿quieres excelencia operacional? Pero no quieres hacer esto. O sea, quieres que yo tenga cierto nivel de habilidades, pero no puedo llegar aquí. Entonces tenemos que tener
roles claros. Y sobre todo no olvidemos que la verdadera productividad nace de la salud del espíritu social del equipo. No nace de usar una estrategia como TPM, TPS, WCM, Lean, Six Sigma. O sea, la productividad no nace de que yo tenga un amplio vocabulario de palabras japonesas, no nace de tener una katana, no nace de irme a Japón a estudiar, está padrísimo, no nace de tener certificados, o sea, nace de la salud, del espíritu social que como profesionales podamos construir dentro de nuestras organizaciones y enfrentarlos, claro, al cuestionamiento, al escrutinio, porque te van a cuestionar, te van a mirar raro, te van a decir por qué esta gente está aquí. No te van a creer. A mí me dijeron, no sé si hicimos bien en ponerte en esa posición. Ah, caray, pues lo que tú piensas. Y tenemos que estar seguros de quiénes somos y tenemos que tener el coraje y la voluntad para lograr lo que nosotros queremos. O sea, nace del espíritu social, no nace de un certificado, no nace de un doctorado, no nace de un certificado, no nace de una katana. Esos son adornos a veces. Entonces, les dejo estas reflexiones para que piensen y estudien esta investigación. Les voy a dejar los artículos en la caja de comentarios para que los lean. Les voy a estar dejando por ahí material y también les voy a dejar un recurso para que puedan diagnosticar en qué fase del universo 25 se encuentran sus sistemas de gestión hoy. Va a ser muy revelador que ustedes lo hagan, que hagan de un ejercicio crítico dentro de sus organizaciones, que no sean como esas encuestas de las mejores empresas, que sea un ejercicio auténtico. O sea, si queremos cambiar, tenemos que ser bien críticos, tenemos que ser claros, porque sin eso, pues simplemente tenemos máscaras. Entonces, les voy a dejar toda la información. Si quieren ese recurso, inscríbanse o regístrense o intégrense al chat de WhatsApp Kaizen Latino. Les voy a dejar también la liga. Ahí ustedes se agregan y yo voy a estar dando información ahí de bastante valor. Y en ese grupo hay investigadores, hay académicos, hay psicólogos, hay antropólogos, hay profesionales de Kaizen en diferentes etapas de carrera, hay operadores de planta. O sea, no es un chat donde todo el mundo anda en corbata. Ahí en este chat no es senseis, y ahí es un espacio donde podemos compartir bastante conocimiento y promover el verdadero cambio. Entonces, yo los dejo. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie de chats que vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a tener varios invitados. Les va a gustar y es un espacio donde tratamos de ser claros y transparentes, diciendo lo que es y lo que no es, compartiendo errores, compartiendo aciertos. No somos el podcast convencional, donde todo es bello. También nos hemos equivocado y mucho. Por eso hemos aprendido. Vamos a estar tocando temas que difícilmente van a encontrar en otra plataforma Kaizen. Vamos a compartir varias cosas interesantes. Entonces los invito, y estamos iniciando un año muy importante porque le estamos dando entrada a las ciencias sociales y a las humanidades, a ese espacio conceptual que algunos le llaman
el lugar donde las cosas pasan, pero pues, realmente, si hablamos de eso, pues la materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio. Entonces, por ahí también evolucionan conceptos. Y básicamente para mí el Gemma es el lugar donde el humano se expresa. Entonces yo los espero y manténganse al pendiente de nuestras notificaciones. Cuídense mucho, yo soy Rogelio y los saludo desde Ciudad de México. Cuídense bastante. Bye.